No vas a venir, mamá. No puedes. Eso fue lo último que escuché antes de que Daniel cortara. Me quedé con el teléfono pegado al oído, esperando que su voz regresara, que dijera, es una broma. Claro que vendrás. No te enojes. Pero el silencio fue tan espeso que me pareció escuchar el ruido de mi propio corazón. No entendí nada. No quise entender. Llevaba semanas esperando ese día, el más importante en la vida de mi hijo, el día en que pensaba verlo feliz, con un traje nuevo y esa sonrisa tímida que heredó de mí. Había pasado meses cosiendo mi vestido, uno azul oscuro con bordes plateados, porque siempre creí que el azul traía serenidad. Pero ahora ese vestido parecía una broma cruel, colgando del maniquí como un fantasma. Me llamo Isabel Herrera, tengo 56 años y durante casi toda mi vida me gané el pan cosiendo ropa para otras mujeres. Hice vestidos para bodas, para bautizos, para funerales. Vi lágrimas de alegría y de dolor, pero nunca imaginé que yo terminaría llorando por no poder usar uno de mis propios diseños. Desde que enviudé, hace 8 años, mi casa se volvió un taller silencioso, lleno de telas que huelen a lavanda y recuerdos. En un rincón guardo la máquina de coser que me regaló mi marido, y cada vez que la enciendo siento que él todavía está conmigo, observando desde el otro lado del tiempo. Cuando Daniel me llamó esa tarde, estaba justo planchando el dobladillo del vestido. Escuché su tono frío, casi distante, y algo en mi pecho se rompió sin hacer ruido. No puedes venir, mamá. Es mejor así. Esas palabras no me abandonaron en todo el día. Me senté frente al maniquí y pasé los dedos por la tela, suave, como si acariciara una herida. ¿Qué podía ser tan grave para que mi propio hijo no quisiera verme en su boda? No discutimos, no tuvimos peleas. Yo lo ayudé en todo. Pagué parte del banquete, bordé los centros de mesa, hasta elegí con él la corbata. Y ahora, de repente, me convertía en alguien incómodo, en una sombra que debía quedarse lejos. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Daniel de niño, corriendo por el taller con una cinta métrica en el cuello, fingiendo ser mi ayudante. Me decía que algún día se casaría y que yo haría el vestido de su esposa. Lo decía con una certeza tan pura que me hacía reír. ¿Cómo imaginar que 30 años después sería él quien me prohibiría estar presente? A la mañana siguiente, el silencio pesaba como si la casa entera me juzgara. Preparé café, aunque no tenía hambre, y me senté en la cocina mirando el teléfono, esperando una disculpa. No llegó. En cambio, lo que llegó fue la costumbre, los movimientos automáticos, las manos que buscan algo que hacer para no pensar. Me puse a ordenar el armario donde guardo los retazos antiguos. Fue ahí, entre las cajas de tela, donde encontré una vieja carpeta de fotos. No la abría desde hacía años. Las primeras eran de Daniel cuando era pequeño, con los dientes torcidos y las rodillas raspadas. En cada foto había algo que me dolía y me salvaba al mismo tiempo. Luego, al pasar las páginas, apareció una imagen que no recordaba haber guardado. Una mujer joven con un vestido blanco y un hombre de traje oscuro a su lado. Detrás de ellos, un cartel con letras doradas decía Casa Morales. Sentí un escalofrío. Ese apellido, Morales. El mismo de Clara, la novia de Daniel. Me quedé mirando la foto hasta que el café se enfrió. No podía ser casualidad. Los Morales eran una familia conocida en el pueblo hace muchos años. Gente de dinero, con una casa enorme en la colina y un hombre al que todos temían aunque nadie lo decía en voz alta. Ernesto Morales, mi antiguo patrón, el hombre que me destruyó la vida. Sentí que el aire me faltaba. Apoyé la frente sobre la mesa, como si necesitara anclarme al presente. No, me dije. No puede ser la misma familia. Tal vez sea otra, alguien con el mismo apellido. Pero en el fondo de mí sabía que no, porque ese nombre tenía el mismo peso, el mismo veneno. Morales. La palabra se me quedó en la boca como un sabor oxidado. Intenté llamar a Daniel otra vez, pero no respondió. Envié un mensaje. Hijo,
Necesito hablar contigo, solo unos minutos. Pasaron las horas. Nada. La ansiedad me hizo caminar por toda la casa. Miraba el vestido azul colgado, inmóvil, y sentía que me observaba, que me exigía una explicación que yo no podía dar. En algún momento de la tarde, me di cuenta de que estaba llorando sin darme cuenta. No era solo tristeza, era miedo. Decidí salir. Caminé hasta la esquina, donde vive mi vecina Irene, mi única amiga de verdad. Me abrió la puerta con su delantal todavía puesto y una sonrisa amable. ¿Qué te pasa, Isabel? Estás pálida. Le conté todo. La llamada, la prohibición, el silencio. Ella frunció el ceño y dijo algo que me atravesó. Cuando un hijo te aleja de su felicidad, es porque esconde algo. Esa noche no pude quitarme esa frase de la cabeza. Intenté dormir, pero cada vez que lo lograba, soñaba con el pasado, con aquella casa grande, con los pasillos oscuros y el olor a vino caro. Soñé con Ernesto Morales, con su voz grave, con su mano sujetando mi brazo. Desperté empapada en sudor, con el corazón desbocado. Me levanté, abrí la ventana y el aire frío me golpeó en la cara. El amanecer apenas clareaba y por un momento creí ver su silueta, la de aquel hombre recortada en la neblina. Cerré los ojos fuerte hasta que se desvaneció. El teléfono seguía mudo. Solo el reloj del comedor hacía ruido. Fui hasta el maniquí y acaricié la tela azul. Pensé en todo lo que había vivido, en cómo una mujer puede pasar la vida entera cosiendo para otros y nunca poder remendar su propio destino. No sé en qué momento lo entendí, pero supe que algo en esa boda no era lo que parecía, que Daniel no me había dejado fuera por vergüenza ni por desinterés. Me dejó fuera por miedo. Miedo a que hablara, miedo a que recordara, miedo a que la verdad saliera a la luz. Y en ese instante lo supe con una claridad que me dolió en los huesos. El apellido Morales había vuelto para reclamar lo que dejé enterrado hace 30 años. Me miré en el espejo del taller, con el vestido azul detrás de mí, y sentí que el reflejo no era mío, sino el de una mujer que aún no ha dicho la última palabra. No pude pensar en otra cosa durante todo el día siguiente. Caminaba por la casa como un fantasma, tocando las paredes, los muebles, las cosas que Daniel había dejado cuando se mudó. En cada objeto parecía quedar su sombra, una huella de lo que éramos antes de que el silencio se instalara entre nosotros. Hice café, no por ganas, sino por costumbre. El aroma llenó el aire, pero no me dio consuelo. Encendí la radio, apagué la radio. Me senté frente al maniquí y pasé los dedos por el vestido azul. Me parecía que cada puntada me observaba, como si el hilo guardara preguntas que no sabía responder. Decidí volver a ver a Irene. Ella siempre tuvo la palabra justa, esa calma que solo dan los años. Me abrió la puerta con una sonrisa cansada, y antes de que yo hablara, ya me estaba sirviendo té. «Tienes esa cara que se tiene cuando el corazón duele», me dijo. Me senté en su sofá con las manos entrelazadas y solté la pregunta que me quemaba por dentro. «¿Tú recuerdas a los Morales?» Irene levantó la vista sorprendida. «¿Los de la casa grande en la colina?» Asentí. Ella suspiró, como quien abre una herida vieja. ¿Cómo olvidarlos? Eran poderosos, pero también oscuros. Hubo historias, rumores, sobre el señor Ernesto, sobre las muchachas que trabajaban allí. Mi garganta se cerró. No tuve que decir nada más. Irene me tomó la mano y la apretó. «Tú estuviste ahí, ¿verdad?» Solo pude asentir. No lloré. Hacía mucho que las lágrimas ya no me servían. Le conté en voz baja, casi en susurros, lo que nadie más sabía, que hace 32 años había entrado a trabajar en esa casa como empleada, recién llegada de un pueblo pequeño, que Ernesto Morales era un hombre elegante, carismático, de esos que saben cómo hacerte sentir invisible sin levantar la voz, que una noche, cuando su esposa y sus hijos estaban fuera, él me llamó para ayudarle con una camisa manchada de vino. Recuerdo el olor del alcohol, el sonido del reloj marcando las 11, la sensación de sus manos sujetando las mías. Después, todo fue silencio.
Un silencio espeso, insoportable, que duró meses. Nadie me creyó cuando intenté hablar. Su esposa me despidió de inmediato, el pueblo me dio la espalda y yo me fui sin mirar atrás. Fue entonces cuando descubrí que estaba embarazada. Daniel fue el único motivo por el que seguí viva. Le prometí que jamás cargaría con mi vergüenza, que él tendría un apellido limpio. Por eso nunca le conté quién era su padre. Le dije que su papá había muerto joven, que era un buen hombre. Y durante años logré creerlo yo también, hasta ayer, hasta que escuché ese nombre de nuevo. Morales, el apellido que había enterrado junto con mi juventud. Irene escuchó todo en silencio. Cuando terminé, tenía los ojos brillantes. ¿Entonces crees que la novia de Daniel? No terminé la frase. Sí, dije al fin. Creo que Clara es hija de ese hombre. Nos quedamos calladas un largo rato. Afuera los niños del barrio jugaban, y sus risas llegaban como ecos de otra vida. Irene se levantó, fue a la cocina y volvió con un vaso de agua. Isabel, tienes que hablar con tu hijo. No puedes quedarte con esto dentro. Negué con la cabeza. Él ya lo sabe. Me miró confundida. ¿Cómo lo sabes? Porque si no lo supiera, no me habría prohibido ir a su boda. Dije eso y me di cuenta de que era cierto. Era la única explicación posible. Daniel sabía la verdad y la ocultó. Volví a casa antes de que oscureciera. La calle olía a pan recién hecho y a lluvia. Caminé despacio, con una mezcla de rabia y miedo en el pecho. En el buzón había un sobre blanco. Lo abrí sin pensar. Era una invitación al casamiento, con letras doradas, el nombre de Daniel y Clara Morales. Esa tinta brillante me quemó los ojos. Morales. Lo repetí en voz alta, como si el sonido pudiera devolverme el aire. Entré al taller y dejé la carta sobre la mesa. Mis manos temblaban. Encendí la lámpara y abrí el viejo álbum otra vez. Busqué la foto que había visto el día anterior. Allí estaban, Ernesto con su sonrisa falsa, su esposa, rígida, y una niña de cabello claro, de unos 4 años, con un vestido blanco y un lazo rosa en la cabeza. Clara, la misma sonrisa, los mismos ojos. Era ella. No había duda. Me quedé mirando la foto tanto tiempo que el reloj marcó las 11 sin que me diera cuenta. La habitación parecía más fría, el aire más denso. La vela que encendí apenas iluminaba el retrato. Me acerqué tanto que pude ver el reflejo de mis propios ojos sobre el vidrio, mezclándose con los del hombre que me quitó la vida que pude haber tenido. Por un momento sentí náuseas. No de miedo, sino de asco, de impotencia. Recordé cada noche de insomnio, cada mirada de desconfianza, cada vez que tuve que fingir que mi hijo era fruto del amor y no del horror. Recordé las veces que Daniel me preguntó por su padre y yo inventé historias dulces para protegerlo. Y ahora iba a casarse con la hija del hombre que me destrozó. Me senté en el suelo, agotada. Cerré los ojos, vi su rostro de niño, lleno de inocencia, y entendí que él no tenía culpa de haber nacido. Nadie tiene culpa de existir, pero sí de mentir. Y Daniel me había mentido. Esa noche soñé que estaba otra vez en la casa de los Morales. Caminaba por un pasillo largo, con las manos cubiertas de hilo azul. Las paredes estaban cubiertas de fotos, y en cada una aparecían Daniel y Clara, sonrientes, vestidos de novios. Intentaba arrancarlas, pero el papel se pegaba a mis dedos. Entonces aparecía él, Ernesto, con su voz grave diciéndome: «Todo vuelve, Isabel. Todo lo que callas vuelve». Desperté con un grito ahogado y el corazón golpeando contra mi pecho. Abrí las ventanas para respirar. La madrugada aún no terminaba. La luna iluminaba el maniquí del vestido azul. Lo miré largo rato. Pensé en quemarlo, pero no pude. No por apego, sino porque comprendí que ese vestido era lo único que me mantenía de pie, un símbolo de lo que aún podía controlar. El resto de mi vida se me escapaba entre los dedos. Cuando amaneció, me vestí con calma, recogí el cabello y salí a caminar sin rumbo.
Necesitaba ver a alguien. Fui a la iglesia, la misma donde Daniel pensaba casarse. Las puertas estaban abiertas y el olor a incienso me trajo recuerdos de mis años jóvenes. Me senté en el último banco y miré el altar. Todo estaba listo, los arreglos de flores, los bancos brillantes, los candelabros. En ese silencio sagrado, recé por primera vez en mucho tiempo. No pedí venganza, pedí claridad. Pedí fuerza para enfrentar la verdad, sea cual fuera. Cuando salí, el sol ya subía por detrás del campanario. Caminé hacia casa con la mente llena de ruido. Cada paso me acercaba a una certeza que dolía, pero que ya no podía ignorar. El pasado había encontrado el modo de regresar, y esta vez no iba a esconderme. Esa noche, al cerrar las cortinas, me juré algo en voz baja. Si mi hijo no quiere que vaya a su boda, iré igual, pero no como invitada. Iré como testigo de la verdad que tanto teme, y por primera vez en muchos años, dormí con los ojos abiertos, esperando el amanecer. No sé en qué momento la sospecha se convirtió en certeza, pero al tercer día ya no me quedaba ninguna duda. Cada pedazo del rompecabezas encajaba con una precisión cruel. Daniel no solo sabía quién era Clara, lo había sabido desde el principio, y yo, ciega, seguía cosiendo su felicidad como si nada. Esa idea me atravesaba mientras miraba el vestido azul, colgado frente a mí como un testigo mudo de mi ingenuidad. Era hermoso, sí, pero ahora lo veía distinto. Ya no era símbolo de amor, sino de mentira. Me desperté con una sensación de urgencia. No podía seguir esperando. Tomé mi bolso, metí la foto de los Morales y salí sin desayunar. Caminé hasta la estación de autobuses. No tenía un plan claro, solo una dirección en la mente, la casa de los Morales en la colina. No había vuelto allí en más de 3 décadas. A medida que el bus avanzaba, los paisajes se volvían más familiares y, a la vez, más ajenos. Cada curva del camino traía recuerdos que creía olvidados. La fuente del pueblo, la panadería donde me daban sobras, el portón negro que un día crucé siendo una muchacha con sueños y que después me expulsó convertida en una sombra. Cuando el autobús se detuvo, mis piernas temblaban. Bajé despacio. El aire olía a tierra húmeda y a hojas secas. Caminé colina arriba hasta que la vi. La casa seguía allí, enorme, imponente, como si el tiempo no hubiera pasado. La pintura descascarada, las ventanas altas, la verja cubierta de enredaderas, todo igual. Solo que ahora había silencio donde antes había voces y vacío donde antes había poder. Crucé la calle y me quedé observando desde lejos. En el jardín alguien estaba colocando flores. Me escondí detrás de un árbol. Era una mujer joven, de cabello claro. Incluso de espaldas supe que era Clara. Mi respiración se volvió torpe. La observé durante unos minutos, sin atreverme a moverme. Llevaba un vestido blanco sencillo, y cada gesto suyo me recordaba algo. La forma en que se agachaba, cómo apartaba un mechón de la cara, hasta la curva de la mandíbula. Era como mirar una versión de mí misma, pero sin cicatrices, sin historia. Una réplica que no conocía el peso de la vergüenza. Me di cuenta entonces de algo que me heló la sangre. Si Clara era hija de Ernesto Morales y Daniel era hijo suyo, eso significaba que... No quise decirlo ni pensarlo. Era demasiado monstruoso. Di un paso hacia atrás, pero una rama crujió bajo mis pies. Ella levantó la vista. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Me quedé paralizada. Los ojos de Clara eran los de Ernesto, no había duda. La misma mezcla de dulzura y arrogancia, la misma luz engañosa. Ella frunció el ceño, como intentando reconocerme, pero yo me di la vuelta y eché a andar. Sentía el corazón golpeando como un tambor en los oídos. Caminé sin rumbo hasta llegar a una plaza. Me senté en un banco y respiré hondo. Dios mío, ¿qué hago?, me pregunté en voz alta. La gente pasaba sin mirarme, cada uno sumido en su propio mundo. En ese momento entendí que nadie podía ayudarme, que si quería proteger a mi hijo, tenía que hacerlo sola, porque aunque él me hubiera mentido,
Seguía siendo mi hijo, y lo que estaba a punto de cometer era un pecado que marcaría su vida para siempre. Cuando regresé a casa ya estaba oscuro. Dejé el bolso en el suelo y me miré en el espejo. Me vi pálida, envejecida, con las manos temblorosas. Me serví un poco de vino, el mismo que guardaba para ocasiones especiales, y me obligué a pensar con frialdad. Si Daniel había mantenido todo en secreto, era porque sabía que yo podría detenerlo. Tal vez Clara no sabía nada, o tal vez sí, no podía saberlo. Pero algo dentro de mí gritaba que debía averiguarlo. A la mañana siguiente decidí llamarla. No sabía qué iba a decir, pero necesitaba oír su voz. Busqué el número en la invitación del casamiento. Clara Morales, contacto. Marqué. El teléfono sonó 3 veces. ¿Sí? Respondió una voz suave, educada. Me quedé en silencio. Hola, ¿quién habla? Soy Isabel, la madre de Daniel. Hubo una pausa, apenas perceptible. Ah, sí, señora. Encantada. Daniel me habló mucho de usted. Su tono era amable pero distante, como quien sabe más de lo que dice. Clara, dije con voz temblorosa, me gustaría invitarte a tomar un café si no te molesta, solo para conocerte antes de la boda. Dudó unos segundos. Claro, me encantaría. ¿Mañana? Esa noche no dormí. Pasé horas ensayando palabras, imaginando su rostro, sus gestos. Cuando amaneció, me puse un vestido sobrio y recogí el cabello. Fui al café más discreto del centro y me senté junto a la ventana. Llegó puntual, alta, elegante, con esa serenidad que solo tienen los que han crecido sin miedo. Sonrió y por un momento sentí un vértigo extraño. Era como mirarme a mí misma a los 25. Nos saludamos con cortesía. Daniel me habló de usted, dijo mientras revolvía su taza. Dice que es una mujer muy fuerte que ha pasado por mucho. Asentí sin saber qué responder. Sí, supongo que sí. Me alegra conocerla. Daniel la quiere mucho, aunque a veces le cuesta demostrarlo. Sí, murmuré. A veces no sé si me quiere o me teme. Clara me miró con curiosidad. ¿Temerla? ¿Por qué? Quise responder, pero me detuve. No podía revelarlo ahí, en medio de un café. No podía soltar 30 años de secretos sobre una mesa con mantel de flores. En su lugar, sonreí. Cosas de madre. Ella rió, sin imaginar que yo conocía el origen de sus ojos. La observé atentamente. En su muñeca llevaba una pulsera antigua, de oro y perlas. La reconocí al instante. Era de la esposa de Ernesto, la misma que yo vi una vez caer al suelo y que nunca volvió a aparecer. Bonita pulsera, dije, midiendo cada palabra. Gracias. Era de mi madre. Dice que es una reliquia familiar. Supe entonces que no había duda. Esa mujer era hija de la misma casa, de la misma tragedia que me había expulsado. Cuando nos despedimos, me temblaban las piernas. Ella me abrazó con naturalidad y sentí su perfume. Era el mismo aroma que Ernesto usaba en su ropa. Nos vemos en la boda, me dijo, sonriendo. Sí, respondí, con un nudo en la garganta. Volví caminando lentamente, con el cuerpo rígido. Cada paso se sentía como un peso más. Al llegar a casa, me derrumbé en el sillón. Quise llorar, pero no pude. Lo que sentía ya no era dolor. Era una mezcla de asco, pena y determinación. Miré el maniquí. El vestido azul brillaba con la luz del atardecer. Me acerqué y acaricié la tela. Tú irás conmigo, le susurré. No como adorno, sino como escudo. Sabía lo que tenía que hacer. Iba a ir a esa boda. Iba a enfrentar al hijo que me había negado y a la verdad que me había destruido. Y si el pasado quería volver, que me encontrara de pie. Al final del día, me senté frente al espejo del taller, con el vestido detrás de mí. En el reflejo, juraría que vi algo moverse, una sombra que no era la mía. Cerré los ojos y oí su voz, la de Ernesto, como un eco lejano. Todo vuelve, Isabel, incluso lo que juraste olvidar. Abrí los ojos de golpe. Afuera empezaba a llover, y sentí que el sonido de las gotas sobre el vidrio
marcaba el inicio de algo inevitable. El día de la boda amaneció con un cielo tan claro que dolía mirarlo. No dormí ni un minuto, aunque pasé toda la noche fingiendo que podía. Cada ruido de la casa me recordaba que estaba a punto de enfrentar el pasado que había intentado enterrar por 30 años. Sobre la silla del taller colgaba el vestido azul, planchado y perfecto, esperando. Me senté frente a él y lo observé largo rato. Era hermoso, sí, pero también parecía un uniforme de guerra. Toqué la tela con las yemas de los dedos. Hoy será el día, murmuré. Hoy voy a mirar al pasado a los ojos. El reloj marcó las 7 cuando me vestí. El azul contrastaba con mi piel pálida, pero no me importó. Me puse unos pendientes pequeños, los únicos que me quedaban del tiempo en que creía en el amor. Recogí el cabello en un moño bajo y respiré hondo. Me miré en el espejo y no reconocí a la mujer que vi allí. No era la costurera humilde ni la madre silenciosa. Era alguien más, alguien que había sobrevivido. El camino hacia la iglesia fue una larga conversación conmigo misma. Cada paso resonaba en la acera como si el suelo también quisiera detenerme. A lo lejos ya se escuchaban los preparativos, música, risas, autos decorados con flores. Me detuve frente a la puerta principal. Los invitados entraban, hermosos, perfumados, ajenos al dolor ajeno. Nadie me esperaba, nadie me reconocía. Caminé despacio, intentando que el corazón no se me saliera por la boca. Cuando crucé el umbral, el olor a incienso me golpeó, igual que en mis sueños. La iglesia estaba llena. Daniel, mi hijo, estaba de pie en el altar. Vestido de traje negro, con esa sonrisa nerviosa que había ensayado frente al espejo 1000 veces cuando era niño. A su lado, Clara, con un vestido blanco que parecía flotar. Era imposible negar su belleza. Por un instante me quedé paralizada, sintiendo que el aire se volvía espeso. Mis manos temblaban, pero seguí avanzando. Nadie me detuvo. Me senté en el último banco, casi oculta, y observé. El sacerdote comenzó a hablar, las palabras habituales sobre el amor y la unión, pero yo apenas escuchaba. Todo en mi cabeza era un torbellino. Las risas del pasado, el olor de aquel hombre, las noches sin sueño, el eco del apellido Morales repitiéndose una y otra vez como un castigo. Intenté mirar a Daniel, pero él no se atrevía a buscarme con la vista. Sabía que estaba allí, podía sentirlo, y su incomodidad lo delataba. Cuando el sacerdote preguntó si alguien tenía algo que decir antes de que se celebrara la unión, sentí que mi garganta ardía. Nadie hablaba. 1 segundo, 2, 3. El silencio se volvió insoportable, y entonces, antes de que me diera cuenta, ya me había puesto de pie. Sí, dije, mi voz firme, aunque el temblor de las manos me traicionaba. Yo tengo algo que decir. Un murmullo recorrió la iglesia. Todos se giraron. Daniel me miró con una expresión que nunca olvidaré. Una mezcla de horror, súplica y vergüenza. Clara frunció el ceño, confundida. El sacerdote intentó intervenir, pero levanté la mano. No vengo a impedir un matrimonio, dije. Vengo a impedir una tragedia. Las palabras salieron solas, sin pensarlas. Caminé hacia el altar. Cada paso me parecía un abismo. Vi los ojos de Clara llenarse de desconcierto. Vi a Daniel retroceder pálido como un papel. «Daniel», le dije, «¿le dijiste la verdad a ella?» «Mamá, por favor», murmuró casi sin voz. «La verdad, Daniel. ¿Le dijiste quién soy? ¿Quién fue su padre?» La respiración colectiva del público se detuvo. Nadie se movía. Solo se oía el eco de mis palabras rebotando en las paredes. Clara dio un paso hacia atrás. «¿Qué está diciendo?», preguntó. Su voz era tan limpia, tan inocente que me partió el alma. «Tu padre», dije despacio, mirando sus ojos, «fue Ernesto Morales». Ella abrió los labios, pero no salió ningún sonido. Daniel se llevó las manos a la cabeza. «Mamá, basta». «No», grité. «Basta de mentiras. No te callaste por amor, hijo. Te callaste por miedo. Y el miedo nunca salvó a nadie». Clara miró a Daniel,
buscando una negación, una explicación. Él no dijo nada, solo bajó la cabeza. Entonces ella lo entendió todo. El silencio que siguió fue insoportable. Vi cómo los invitados se miraban entre sí, cómo las miradas se volvían cuchillos. El sacerdote intentó decir algo, pero nadie lo escuchaba. Clara retrocedió 2 pasos más, hasta que sus manos temblorosas soltaron el ramo. Las flores cayeron al suelo con un sonido seco, y ese fue el final de la boda. Salió corriendo. Daniel intentó seguirla, pero yo lo detuve con una mano en el pecho. No la persigas, le dije. Ya no hay nada que puedas decirle. Se quedó quieto, temblando. Vi lágrimas caerle por las mejillas, las mismas lágrimas que le limpiaba cuando era niño. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué tenías que arruinarlo todo? No lo arruiné yo, hijo, susurré. Fue la verdad la que llegó tarde. No recuerdo cómo salí de la iglesia. Tal vez caminé, tal vez corrí. Solo sé que afuera el cielo se había nublado y una llovizna fina caía sobre las calles. Me refugié bajo el toldo de una tienda y me quedé allí, con el vestido azul empapado, observando cómo la gente salía una a una, con sus trajes mojados, sus caras serias, sus murmullos venenosos. No sentí alivio, tampoco culpa. Lo que sentí fue vacío, un silencio tan grande que casi podía tocarlo. Regresé a casa caminando bajo la lluvia. Cada paso era pesado, cada recuerdo una piedra. Al llegar colgué el vestido azul y lo miré un largo rato. Tenía manchas de agua, de barro y algo más que no quise nombrar. Me senté frente a él y respiré. Ya está, dije en voz baja. El pasado habló. No sé cuánto tiempo pasó antes de que el teléfono sonara. Era Irene. Isabel, ¿estás bien?, preguntó con voz preocupada. Todo el pueblo habla de lo que pasó. Estoy viva, respondí, y eso ya es bastante. Colgué y miré por la ventana. La lluvia había cesado, pero el mundo seguía gris. Sentí que, por primera vez en muchos años, podía respirar sin miedo. La verdad ya no me pertenecía. Estaba ahí afuera, haciendo su trabajo, destruyendo y limpiando al mismo tiempo. Me quedé despierta toda la noche escuchando el viento, y mientras el reloj marcaba las horas, comprendí algo. A veces, para salvar a alguien, hay que perderlo primero. Esa noche no hubo silencio, aunque nadie habló conmigo. El pueblo entero parecía susurrar mi nombre. Desde la ventana podía ver las sombras moviéndose detrás de las cortinas de los vecinos, los rostros curiosos que asomaban cuando yo salía a colgar la ropa mojada. No me importaba. Después de tanto tiempo callando, que hablaran ellos ahora me parecía un descanso. La verdad ya estaba afuera, y no había modo de hacerla volver. Encendí una vela en la cocina, el único rincón de la casa que aún olía a hogar. Sobre la mesa, el vestido azul seguía colgado, empapado y pesado. Pensé en tirarlo, pero no pude. Había costado demasiadas noches de esfuerzo, demasiadas puntadas dadas con amor. Era testigo de todo, del silencio, del engaño, del final. Le pasé la mano por encima y el tacto húmedo me dio escalofríos. Sobreviviste conmigo, murmuré. Así que te quedarás aquí. No dormí. Me quedé junto a la vela, escuchando el tic-tac del reloj y los pasos de mi propio corazón. A veces me parecía oír la voz de Daniel, como un eco del pasado. Mamá, no llores. Pero ya no era el niño que corría por la casa con las tijeras en la mano, riendo. Era un hombre roto, y yo no sabía si volvería a verlo. A la mañana siguiente, alguien golpeó la puerta. Era Irene, con su abrigo gris y los ojos llenos de preocupación. Isabel, todo el pueblo está hablando, dijo apenas la dejé entrar. Dicen que Daniel y la muchacha se fueron, que la boda se canceló para siempre. Ya lo imaginaba, respondí. No se podía construir nada sobre una mentira. Pero tú, Irene dudó. ¿Estás bien? Sonreí, aunque no era una sonrisa verdadera. Estoy de pie. Eso alcanza. Nos sentamos a tomar café. Ella me miraba como si temiera que en cualquier momento me quebrara. Y tal vez tenía razón. Por dentro me sentía como una costura vieja a punto de soltarse. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó.
No supe qué responder. No tenía planes, ni metas. Todo lo que fui, madre, costurera, guardiana del pasado, había quedado atrás. Cuando Irene se fue, la casa volvió a quedarse en silencio. Caminé hasta el taller, abrí el cajón donde guardaba las cintas y los botones, y encontré una foto de Daniel cuando era pequeño. Estaba riendo con los ojos llenos de luz. La miré tanto que me dolió el pecho. ¿Dónde quedó ese niño?, susurré. ¿En qué momento lo perdí? El teléfono sonó cerca del mediodía. Dudé antes de atender. ¿Mamá? Era él. Su voz era apenas un hilo. Me quedé muda. Solo quiero saber si estás bien, dijo. Estoy viva, respondí igual que a Irene. Yo... Lo siento. Esa frase tan breve me desgarró. No porque bastara, sino porque llegaba demasiado tarde. No me pidas perdón, Daniel, dije despacio. No se trata de mí. Se trata de lo que elegiste esconder. Yo solo quería protegerte, murmuró. Pensé que si Clara no sabía, podríamos... ¿Podrían qué?, lo interrumpí. ¿Vivir sobre una mentira? ¿Criar hijos que también vivirían engañados? El silencio al otro lado de la línea fue como un golpe. Ella no me va a perdonar nunca, ¿verdad?, preguntó. No lo sé, respondí. Pero el perdón no se pide, se merece. Colgué antes de que pudiera decir más. Me quedé mirando el teléfono como si aún pudiera escuchar su respiración. Me temblaban las manos, pero no de rabia. Era tristeza, pura y vieja. Una tristeza que ya no pedía explicaciones. Pasaron los días. Las habladurías empezaron a apagarse como todo escándalo. La gente encontraba otros temas de los que hablar. Pero yo seguía atrapada en mi propia casa, prisionera del eco de mis decisiones. Cada rincón me recordaba a Daniel, a Clara, a todo lo que no fue. Una tarde, mientras barría el taller, escuché pasos fuera. Abrí la puerta y lo vi. Daniel estaba allí, con el rostro demacrado, los ojos hundidos, el traje arrugado. ¿Puedo entrar?, preguntó. Asentí. Pasó, pero no se atrevió a mirarme. Se sentó en silencio, observando el maniquí con el vestido azul. Siempre te gustó coser, dijo al fin. Era lo único que sabía hacer, respondí. Yo no quería que todo terminara así, pero terminó. Me miró entonces y vi en sus ojos al niño que una vez fue. Clara se fue del país. No quiso escucharme. Le conté todo y simplemente se marchó. Dijo que necesitaba entender quién era realmente. Tal vez hizo lo correcto, dije. ¿Y yo? ¿Qué hago ahora? Vivir, Daniel. Aprender a vivir con lo que hiciste. No hay otro camino. Se quedó callado un largo rato. Luego se levantó y me abrazó. Fue un abrazo torpe, casi infantil. Yo no lo rechacé, pero tampoco lo correspondí del todo. Había un abismo entre los dos, uno que el amor ya no podía cerrar. Te amo, mamá, murmuró. Yo también, hijo, dije. Pero amar no siempre basta. Cuando se fue, la casa volvió a llenarse del sonido de la soledad. Me senté frente al espejo y me observé. Por primera vez, no vi a una víctima. Vi a una mujer que había enfrentado al monstruo, aunque el monstruo llevara el rostro de su propio hijo y del pasado. Esa noche, mientras la luna se alzaba sobre los tejados, pensé en Clara. ¿En qué estaría haciendo si habría podido dormir? Me gustaría creer que algún día entenderá que mi intención no fue destruirla, sino salvarla. Que mi dolor también fue suyo, aunque nunca lo supiera. El teléfono sonó otra vez. No era Daniel. Era una voz femenina, suave. ¿Señora Herrera? Sí. Soy Clara. Mi corazón se detuvo un instante. Clara, repetí. Solo quiero decirle que no la culpo. Lo que hizo fue necesario. Al principio la odié, pero después entendí. ¿Qué entendiste? Que la verdad siempre duele. Pero mentir duele más. No supe qué decir. Escuché su respiración del otro lado. Cuide de él si puede, dijo al final. A veces los que hieren también están heridos. Lo haré, respondí. Y tú, cuídate, hija. Colgó sin responder. Me quedé con el teléfono en la mano, las lágrimas corriéndome por la cara. No eran de tristeza, eran de alivio, de algo que se parecía a la paz. Me levanté, fui al taller,
y por impulso abrí las ventanas. El viento nocturno entró con fuerza, moviendo las cortinas, haciendo que el vestido azul ondeara como una bandera. Por primera vez, lo vi diferente. Ya no era un símbolo de vergüenza ni de mentira. Era mi historia, cosida con dolor, pero también con dignidad. Me senté frente al espejo, con la luz tenue cayendo sobre mi rostro. Todo vuelve, recordé las palabras de Ernesto. Sí, susurré, pero no siempre para destruir. Y así, mientras la noche avanzaba, sentí que el hilo de mi vida se cerraba con una puntada firme. No perfecta, pero suficiente. Los días siguientes pasaron lentos, como si el tiempo tuviera miedo de avanzar. La casa volvió a su ritmo silencioso, pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no esperaba llamadas ni visitas. No sentía aquella ansiedad que me carcomía antes. Tal vez porque después de la tormenta uno se acostumbra al vacío, y el silencio, cuando deja de doler, se convierte en una especie de compañía. Cada mañana abría las ventanas, dejaba entrar la luz y encendía la radio. Volvía a coser, aunque no para nadie. Cortaba retazos, unía colores, bordaba sin propósito, solo por el placer de oír el hilo atravesar la tela, como un corazón que late sin prisa. A veces pensaba en Daniel. Imaginaba que estaba en algún lugar, intentando reconstruirse. En otras, pensaba en Clara, en su voz tranquila, en esas últimas palabras que me dejaron una esperanza tibia. A veces los que hieren también están heridos. Una tarde, mientras barría el taller, sonó el timbre. Me sobresalté. No esperaba a nadie. Cuando abrí la puerta, vi a Daniel parado allí. Estaba diferente. Tenía barba, el rostro más delgado, los ojos cansados pero más serenos. ¿Puedo pasar?, preguntó, con la misma timidez de cuando era niño y rompía algo. Asentí. Entró despacio, mirando todo a su alrededor. Nada ha cambiado, dijo. Ni una cosa. Algunas sí, respondí. Se quedó mirando el maniquí, que todavía tenía el vestido azul. Nunca entendí por qué lo hiciste de ese color, murmuró. El azul no oculta nada, le dije. Ni la tristeza ni el consuelo. Lo hice para recordarme que aún podía mirar el dolor sin huir. Él bajó la mirada. Clara, está bien. Me escribió hace unos días. Está viviendo con una tía en otra ciudad. Dice que quiere empezar de nuevo. Eso es bueno, respondí. Ella merece paz. Daniela sintió, respirando hondo. Yo también estoy intentando hacerlo. Fui a terapia, mamá. Por primera vez en mi vida hablé con alguien de verdad. De todo. De ti. De él. Lo miré en silencio. No supe qué decir. Sé que no puedo borrar lo que pasó, continuó. Ni lo que te hice. Pero quiero reparar lo que se pueda. Algunas heridas no se reparan, murmuré, pero se pueden limpiar. Sonrió apenas. Entonces déjame empezar por eso. Pasamos el resto de la tarde en silencio, compartiendo el mismo espacio sin necesidad de palabras. Le serví té, y por primera vez en años sentí que podía mirarlo sin culpa. Era mi hijo, no el niño que crié, ni el hombre que me traicionó, sino alguien nuevo, naciendo de entre los restos. Cuando se fue, me abrazó con fuerza. No me sueltes todavía, me dijo. No lo haré, respondí, y no lo hice. Esa noche, después de que la puerta se cerró, me quedé sentada en el taller, mirando el reflejo de la luna sobre el vestido. Recordé las palabras de Clara, las lágrimas de Daniel, el eco de Ernesto Morales. Todo formaba parte de la misma historia, pero ya no me pesaba igual. Era como si el pasado se hubiera vuelto un paisaje distante. Los días siguientes trajeron calma. Daniel comenzó a visitarme más seguido. A veces venía solo, otras con bolsas de pan o flores. Hablábamos poco, pero bastaba. Cada visita era una puntada más en la tela desgarrada de nuestra relación. Un domingo, mientras él reparaba una silla rota, me atreví a preguntarle: ¿alguna vez pudiste perdonarte? Él se detuvo. Aún no, dijo. Pero estoy aprendiendo a entender. Eso ya es un comienzo. ¿Y tú?
¿Puedes perdonarme tú? Lo miré largo rato antes de responder. Sí, hijo, porque el perdón no se da por lo que el otro merece, sino por lo que uno necesita soltar. Él bajó la cabeza, conteniendo las lágrimas. Y en ese gesto, vi al niño que corría por mi taller con los bolsillos llenos de botones, soñando con hacerme rica algún día. Sonreí. Tal vez no lo logró en dinero, pero me estaba devolviendo algo más valioso, la paz. Poco a poco, la vida empezó a retomar un ritmo distinto. Volví a recibir encargos. Una vecina me pidió que le arreglara un vestido de novia. Acepté sin pensar. Mientras cosía el encaje, recordé mi propia historia. Me di cuenta de que, incluso después de tanto dolor, todavía podía crear belleza con mis manos. Era una forma de redención. Una tarde, Daniel llegó con un paquete envuelto en papel marrón. Quiero que lo veas, dijo. Dentro había una foto enmarcada. Yo en mi taller, con el vestido azul colgando detrás. La había tomado sin que me diera cuenta. Es para que recuerdes que sigues aquí, explicó. Me quedé sin palabras. Gracias, susurré. Cuando se fue, colgué la foto sobre el espejo del taller. Y mientras la miraba, sentí algo nuevo, orgullo. No por lo que había sufrido, sino por lo que había resistido. Esa noche, me senté frente a la máquina de coser y empecé un nuevo proyecto. No sabía para quién era, ni qué forma tendría. Solo dejé que la aguja marcara su propio ritmo. El sonido metálico me recordó el latido del corazón. Un latido que por fin no dolía. Pasaron semanas. Un día, recibí una carta sin remitente. Al abrirla, reconocí la letra. Era de Clara. Querida Isabel, he pensado mucho en usted. Me costó aceptar lo que pasó, pero ya no tengo rencor. Sé que actuó movida por el amor, y eso la honra. Estoy construyendo mi vida lejos del ruido, pero quiero que sepa que, en algún lugar hay una mujer que la respeta por su valentía. Con cariño, Clara. Leí la carta varias veces. Lloré en silencio, no de tristeza, sino de alivio. Era como si cada palabra lavara una herida vieja. La doblé con cuidado y la guardé dentro del espejo, junto a la foto de Daniel de niño. El sol entraba por la ventana y caía sobre el vestido azul, que ahora colgaba limpio, perfumado. Lo toqué una vez más. Era como tocar la piel de mi historia, áspera en algunos lugares, suave en otros, pero mía al fin. Y en ese instante entendí que la redención no llega con el perdón de los demás, sino cuando uno puede mirarse al espejo y decir sin temblar: hice lo que tenía que hacer. Esa noche, mientras cerraba el taller, miré el reflejo del espejo una vez más. Ya no vi a una mujer derrotada. Vi a alguien que había atravesado el fuego y había salido entera. Y sonreí, porque al final, incluso los hilos rotos pueden tejer algo hermoso. Han pasado algunos meses desde aquella carta de Clara, y el tiempo parece haberse detenido en un punto exacto entre la calma y la melancolía. A veces me descubro mirando el reloj del salón, esperando que algo cambie, que algo llegue. Pero lo único que llega es la luz del mediodía colándose por las cortinas, llenando la casa de ese brillo dorado que siempre precede a los recuerdos. He aprendido a vivir con la ausencia, la de Clara, la de Ernesto, incluso la de Daniel cuando no está. Pero la ausencia ya no duele como antes. Ahora pesa como una manta vieja, tibia, inevitable. Cada mañana preparo café para uno, aunque todavía pongo 2 tazas sobre la mesa por costumbre. Y cuando el silencio se vuelve demasiado grande, hablo sola. Le hablo al espejo, a los botones, a los hilos que esperan pacientes sobre la mesa. Ellos me escuchan sin juzgarme. El taller huele a jabón y lavanda. Las clientas han vuelto poco a poco, aunque ya no tomo tantos encargos. A veces, alguna mujer joven se sienta frente a mí mientras pruebo un vestido y me cuenta sus pequeñas tristezas. Yo las escucho en silencio, como si fuera mi turno de cuidar las heridas del mundo. Hay algo sagrado en coser para otros. Cada puntada es una promesa de que el tiempo puede remendar lo que el alma rompió. Un día, Daniel llegó sin avisar. Traía en las manos una caja de madera.
Es para ti, dijo. Dentro había un cuaderno grueso de tapas desgastadas y una nota en la primera página. Para que escribas tu historia, mamá. Ya no tienes que callarla. Me quedé mirándolo sin poder hablar. ¿Y si nadie la quiere leer?, pregunté. Entonces será solo tuya, respondió él con una ternura que no recordaba haberle visto nunca. Esa noche abrí el cuaderno. Las páginas olían a papel nuevo, a comienzos. Empecé a escribir sin pensar, dejando que la pluma me guiara. Las primeras líneas fueron torpes, desordenadas, pero después fluyeron como si hubieran estado esperando salir toda mi vida. Escribí sobre mi infancia, sobre la primera vez que vi a Ernesto Morales, sobre el miedo, sobre Daniel recién nacido, sobre la noche en que juré no contar nunca la verdad, y también sobre el día en que la verdad se rompió sola frente a todos. Mientras escribía, lloré, pero no de tristeza, era una purificación. Cada palabra me quitaba un peso invisible de los hombros. Por primera vez, no me importaba si mi historia terminaba bien o mal. Lo único importante era que era mía. Al amanecer, tenía las manos manchadas de tinta y el corazón más liviano. Cerré el cuaderno y lo puse sobre la mesa. Afuera, los pájaros cantaban, como si celebraran conmigo el fin de algo. En los días siguientes, escribir se volvió un ritual. Después del desayuno, me sentaba frente al espejo con el cuaderno abierto y la lámpara encendida, aunque fuera de día. Escribía no solo para recordar, sino para entender, porque la memoria no siempre miente, a veces solo se defiende. Una tarde, Daniel vino con un sobre blanco. Clara me escribió otra vez, dijo. Me lo entregó con cuidado, como si temiera que se rompiera. Abrí el sobre y leí en silencio. Querido Daniel, espero que estés bien. He pensado mucho en nosotros, en todo lo que pasó. No te guardo rencor. He decidido dedicarme a cuidar niños en un refugio. Me recuerdan que la inocencia no muere, solo se esconde cuando el miedo es grande. Tu madre me enseñó que la verdad, aunque duele, también libera. Espero que ustedes también puedan encontrar esa libertad. Con cariño, Clara. Cuando terminé de leer, me di cuenta de que Daniel lloraba. No dijo nada. Simplemente apoyó la cabeza en mis hombros, como cuando era niño y se lastimaba jugando. Le acaricié el cabello y ambos nos quedamos así, escuchando el sonido del reloj, del viento, de la vida volviendo a su lugar. Después de que él se fue, guardé la carta junto a la otra, en el cajón del espejo. Allí también puse una fotografía reciente de los dos, sonriendo. No sé por qué, pero sentí que esas tres cosas, las cartas y la foto, eran las piezas exactas que faltaban para cerrar el círculo. Una noche, mientras el viento soplaba fuerte afuera, me levanté con una idea. Fui al taller, encendí la lámpara y tomé el vestido azul. Lo extendí sobre la mesa y comencé a transformarlo. Corté la falda, cosí nuevas piezas, añadí encaje. No sabía en qué se convertiría, solo sabía que debía hacerlo. Era mi forma de escribir sin palabras. Trabajé toda la noche con la mente en calma y el corazón tranquilo. Cuando terminé, frente a mí había un vestido nuevo, blanco, ligero, lleno de luz. No era de novia ni de luto, era un vestido de renacimiento. Lo colgué en el maniquí, y por primera vez el espejo me devolvió una imagen diferente. No de dolor, sino de vida. Al día siguiente, Daniel vino a buscar algo que había olvidado. Cuando vio el vestido, se detuvo en seco. ¿Es nuevo? Así es, respondí. Está hecho con todo lo que sobró del dolor. Él sonrió, y esa sonrisa fue suficiente. Por la tarde, me senté a escribir una última entrada en el cuaderno. Hoy cosí el último vestido de mi historia, anoté. No sé si alguien lo usará, pero cada puntada tiene un nombre, una lágrima, una esperanza. Este hilo que me une al pasado ya no me ata, me sostiene. Cerré el cuaderno, lo até con una cinta azul y lo guardé en el mismo cajón del espejo. Lo toqué con la mano abierta, sintiendo la madera cálida. Aquí te quedas, murmuré, con lo que fui y con lo que ya no soy. Esa noche dormí profundamente, sin sueños. Al amanecer,
Abrí las cortinas y dejé que el sol llenara la casa. Las sombras desaparecieron una a una, como si hubieran entendido que su trabajo había terminado. Preparé café, serví 2 tazas y me senté frente al espejo, igual que siempre. Pero esta vez, mi reflejo sonrió primero. Aquella mañana el sol entraba distinto, más cálido, más real. Era como si por fin el mundo respirara conmigo. Me levanté despacio, con la sensación de que algo dentro de mí también había despertado. Durante años viví entre sombras, cosiendo trozos de silencio, ocultando heridas detrás de sonrisas. Pero esa luz me devolvía algo que creía perdido, la certeza de estar viva. Preparé café, el mismo ritual de siempre, pero ahora con un sabor nuevo. Coloqué 2 tazas sobre la mesa, una para mí, otra para los recuerdos. No necesitaba compañía, la mía era suficiente. Mientras bebía el primer sorbo, observé el taller iluminado. Los reflejos del espejo se extendían por las paredes, jugando con el vestido blanco que colgaba en el maniquí. Era tan ligero que el aire lo movía como si respirara. Me acerqué, lo toqué con cuidado y sonreí. Lo logramos, ¿eh? Le dije al vestido, como si fuera una vieja amiga. Sobrevivimos al naufragio. Toqué la costura del pecho, donde el hilo azul se mezclaba con el blanco, y pensé en todo lo que ese color significaba. La herida y la cura, la pérdida y el amor. Abrí el espejo, el mismo que durante años reflejó mi